Bienvenidos amigos a Deportes en Acción desde el set de televisión de la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Tras jugarse una nueva fecha doble de amistosos FIFA y pese a la victoria ante Paraguay, la derrota ante la selección de El Salvador hizo que la hinchada peruana se quede con más dudas que respuestas sobre la preparación de nuestra selección de cara a la Copa América de Brasil 2019. Nuestro comentarista Javier Reategui para hacer un análisis de los partidos de preparación de nuestra selección peruana ante el Paraguay y El Salvador en Estados Unidos. Javier, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a empezar, ¿te parece?, por el buen partido que tuvo la selección peruana ante Paraguay para hablar después de lo que fue el partido ante El Salvador. Vamos con lo del Paraguay, la victoria por 1-0, la victoria ajustada, pero al final que suma ante la selección de Paraguay en el regreso de Cristian Cueva y el regreso de la selección frente a nosotros, frente a nuestros ojos. Sí, importante, creo que lo del primer tiempo de Perú fue muy espectacular. Creo que el juego que se asemeja a lo que nosotros nos teníamos acostumbrados del juego de Ricardo Gareca. Importante eso, llegó un rápido gol de Cristian Cueva a los 3 minutos, tras un remate fuerte al ángulo que termina metiéndose en el arco del portero guaranino. Entonces, de ahí en más, los jugadores, el equipo de la selección empezó a dominar el partido, siguió con la presión alta, buscando las bandas, entrando por los medios, y eso terminó haciendo un muy buen partido durante el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, el desgaste físico complicó un poco la situación y terminó, arrinconando la selección paraguaya a Perú y felizmente para nosotros, las jugadas de gol no se dan a favor de ellos, ¿no? Sí, totalmente. Pero una pregunta puntual, Javier. ¿Por qué nos cuesta tanto sostener un nivel por todo el partido? Porque si no es que no sostenemos el nivel, como en este caso, del primer tiempo en el segundo tiempo, pasa que regalamos un tiempo, que jugamos mal el primero y jugamos mejor el segundo. ¿Por qué nos pasa de no poder jugar de manera igual durante todo el encuentro? A ver, creo que ahora se pasa mucho porque recién se han vuelto a juntar los jugadores de la selección. Hay que volver a repasar, como dijo Gareca en su momento, repasar otra vez las ideas de juego. Y creo que eso termina por sobrepasar un poco, y además algunos jugadores que no están en el nivel óptimo, todos completos, ¿no? Entonces uno que está a otro nivel, otro está a otro nivel, entonces eso también termina complicando las cosas para la selección peruana, ¿no? Sí, totalmente, y además hay que decir que el equipo que enfrentó a Paraguay es probablemente el titular o el que más se acerca al titularato que puede ser en la Copa América de Brasil 2019, ya que tapó Galese, después Advíncula, Abraham, Araujo y Trauco, al revés, es Araujo por derecha, Abraham por izquierda Trauco, al medio Tapia y Yotun, vuelve Tapia a complementarse con Yosimar, y adelante el
Cueva de enganche en su regreso y el tridente ya conocido Flores, Carrillo y Jefferson Farfán hasta el regreso de Paolo, que ya es en pocos días. Ese creo que es el esquema que Gareca fue trabajando y perfeccionando con el tiempo. Si bien hemos discutido, y de hecho lo vas a mencionar ahorita, sobre si ya es momento de buscar otras alternativas, porque luego de casi 4 años, un poquito más, trabajando el mismo sistema, por obvias razones, otros equipos ya no conocen ese sistema. Sí, bueno, ya conocen el sistema y además que creo que los jugadores, digamos, de reemplazo en algunos puestos del campo no son idóneos para esta táctica, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, acercándonos un poquito ya también al partido contra El Salvador, que también lo estamos analizando, vemos que hay por momentos que, por ejemplo, Beto da Silva, que ingresa en el segundo tiempo, debería ser el 9 de enlace y tener un segundo referente, en este caso como fue Jordi Reina o Farfán en su momento posteriormente. Entonces, pero lo tiran para la izquierda, lo siguen dejando con un solo referente de área a Reina, entonces eso también no te deja progresar y creo que tampoco te da la posibilidad de poder ser más contundente adelante, ¿no? Sí, totalmente. Y además, ya que trajiste a colación el tema del segundo partido donde Perú cae por 2-0 ante El Salvador, hay que hablar más allá de las jugadas puntuales, que fue el autogol de Trauco y la mala salida de Pedro Galese ante el segundo gol de Serén, hablar de lo que fue el mal planteo, o tal vez más que el planteo, creo que es culpa de los jugadores, porque los jugadores entran con una actitud de ya ganamos 6-0, somos mundialistas. Ahora, El Salvador. Yo no sé, porque hablar también un poco por de eso termina siendo muy subjetivo, porque totalmente, tú lo puedes preguntar al jugador y el jugador te va a decir, sí, no, salí con toda la actitud y todo. Yo creo que pasa mucho por de repente la forma y la falta de ideas para poder romper ese cuadro defensivo del Salvador, ¿no? Entonces, creo que por esas variantes, con esas variantes a lo que te voy, a ese cambio de táctica, es lo que se necesita, que podría haber dado mejor resultados. Sí, porque uno no llega a entender porque de un partido a otro solo cambiaron 2 nombres, que fueron el mismo Luis Abrán, porque entró Callens, que lo hizo muy bien, ¿eh? Sí, lo hizo bien, funcionó, no tuvo mayor problema. Además, considerando que toda la saga fue la que cometió errores, no simplemente Callens. Y además el ingreso de Jordi Reina en lugar de Jefferson Farfán por una lesión que arrastraba desde el partido contra Paraguay. Más allá de eso, no hay ningún cambio importante de replanteo que nos invite a pensar de que iba a haber una brecha tan grande entre un equipo, el equipo que se presentó ante Paraguay y el equipo que se presenta contra El Salvador. Ajá. Porque desordenados, sin ideas de juego, sin asociación colectiva, algo que recalcábamos mucho en el proceso clasificatorio. Siento también que los limita mucho el hecho de que, como no tienen cómo lanzar las pelotas detrás de los defensas y quién las agarre y quién las pueda coger. Eso creo, porque pueden tirarlas, pero no hay nadie que las pueda agarrar. Entonces se aguantan, siguen tocando, buscando, pero no encuentran la forma y eso termina por complicarlos. Por eso digo este cambio de táctica y este cambio de juego. Ahora, también por ahí escuchaba algunas críticas y decían, pero ya es momento de cambiar a los jugadores. No, o sea... Entonces, ok, sí, los podemos cambiar, pero pregunto, ¿hay nombres para cambiar a estos 11 jugadores y poner otros 11? No los hay. Si podemos hablar de jugadores, por ejemplo, o sea, me pueden mencionar, por ejemplo, a Benavente. Ok, Benavente lo sacas a Cueva, lo pones a Benavente. ¿Cambia los mismos? No, es no un cambia. puesto, es un puesto además. O sea, no hay que caer en el facilismo como lo hacen en Argentina. Y simplemente para comparar puntos y realidades, que también es un equipo que está pasando una etapa de crisis, por así decirlo, de resultados, de juego, de vistosidad, donde quieren sacar a todos. Sacaron a Messi, sacaron a Agüero, sacaron a Higuaín. Acá se puede hacer, ojo, pero los nombres de los jugadores, o al menos la base de la selección, no es tan mayor como uno cree, y ahora llamarlos fracasados por no ganarle a Paraguay, por ahí leía como cómo pudimos pasar de hacerle un partidazo a Francia a perder con El Salvador. No tiene nada que ver, son momentos. Hay que recordarle a la gente, no sé si se acuerdan tal vez, que Perú en la buena Copa América, que es contra Chile, en Chile en el 2015, el debut de Gareca es perdiendo contra Venezuela, en Estados Unidos. Sí, entonces... Ahora, los amistosos no te definen lo que vayas a hacer en un torneo internacional. Otra cosa que creo que también pasa, y creo que Gareca tiene que darse cuenta, que además de cambiar este tipo de táctica, es también ver los momentos de los jugadores más allá de la medición que han hecho en la federación con ciertos jugadores. Porque, por ejemplo, te pongo un caso, no es un nombre que yo quiera, pero lo pongo un caso. Por ejemplo, Costa.
que ha hecho un muy buen torneo el año pasado, ¿no sería bueno ponerlo y llevarlo a la selección? De repente te puede dar algo más. O de repente un Manco en un momento que hizo grandes partidos, no es momento de repente de probarlo de repente en un partido amistoso, a ver qué nos puede dar porque está en su mejor momento de repente durante el campeonato. Pero no, porque la medición me dice tal cosa, no todo en el fútbol es medición. Creo que hay que ver otras cosas y los momentos de los jugadores. Pero también ahí hay que tener cuidado porque hablar de los momentos de los jugadores, yo te digo, Andy Polar es un jugador que le está rompiendo ahorita, claro, pero no vas a llevar a Andy Polar pues, a la selección ahorita. ¿Y por qué no? Ahorita, ¿por qué lo llevarías? Si tienes 6 partidos buenos, no lo vas a llevar a la selección. Porque después cuando lo llevan van a decir, la selección es un club de amigos donde si juegas bien 2 partidos estás en la selección. La selección dejó de ser eso desde la época de Chemo de Solar. No se hablaba de que, por ejemplo, hay que aprovechar los partidos amistosos para probar gente. Entonces, si estás en un mejor momento, no es momento de repente de probar a otros jugadores. Está bien, o en el momento que están. Sí, pero con gente que ya haya tenido un roce internacional, que entienda ya que puede acoplarse bien al equipo. No es simplemente poner por poner, porque yo también te digo, está jugando bien este chico sub-20 de Alianza, entonces es un buen 9, hay que llevarlo a la selección. Tampoco, hay que ir midiendo, porque también Manco pero Manco es un jugador con experiencia, jugando en el extranjero. Sí, pero Raymond Manco también solamente puse el nombre por un tema de dar ejemplos de jugadores que pueden venir en buen momento y que pueden ser utilizados y no solamente pensar también solamente en el tema físico o si corrió o no corrió la misma cantidad de jugadores. Esa ideología, ese pensamiento en todo caso, para ser más precisos, se puede usar en las clasificatorias que son partidos que están totalmente aislados de uno de otro, pero ahora es una preparación rumbo a la Copa América y tienen que pensar no en jugadores que estén bien ahorita, sino jugadores que puedan mantener ese nivel de acá hasta junio, porque ahorita yo te llevo a Andy Polar, de repente en mayo se lesiona, en mayo, no sé, baja el nivel totalmente y no es por algo personal con Andy Polar, me parece un excelente jugador con mucho futuro, pero a iniciar este plan por 2 o 3 partidos buenos, hay que tener un poco más hablar de repente porque, por ejemplo, el Chico Vázquez de Universitario, lateral izquierdo, se hablaba mucho y de repente podía haber tenido una posibilidad porque tiene un rendimiento regular normalmente y lo sigue haciendo. Entonces, ¿por qué no probar de repente con ese jugador? No, es que por la edad, porque el físico, porque esto. Te acabo de decir, hay que aprovechar eso también. No, te acabo de explicar. ¿Para qué aprovecharías a Vázquez ahorita? Imagina, a Vázquez contra Paraguay, El Salvador, excelente lateral, lo que quieras. Luego llega junio, no funciona. No funciona porque el nivel no le da, porque bajó el nivel. Entonces, ¿qué hacemos? Perdimos 2 o 3 partidos que pudimos usar en un jugador que en teoría está en crecimiento con un jugador que simplemente está para ese momento. Eso te digo, puede funcionar en clasificatorias que necesitas a un jugador en un partido específico con un rendimiento en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar a esta selección? Seguir buscando, y están buscando. Hace mucho tiempo teníamos la espinita de saber si Reina funcionaba o no como punta único. Habían preguntado, pero ¿podría entrar Reina? Hoy día entendemos que Reina solo tal vez no funciona. Y es lo mismo que pasa con Ruiz Díaz. Tampoco funciona solo. Es un jugador que necesita compañía y por eso hablo del cambio de táctica. Pero Gareca se mantiene y pero quiere a lo que voy es que Gareca, tras estos partidos, podrá entender por fin, sin ánimos de criticarlo o de basurearlo, ni mucho menos, podrá entender de que jugadores, por las características que tiene de sus delanteros suplentes, como son Reina, son el mismo Ruiz Díaz, no son las de Pablo Guerrero, para reemplazarlo como un punta 9 que esté ubicado en el área. Entonces, bajo esa perspectiva, ojalá puedan ayudar a estos amistosos a encontrar y ordenarse, porque jugadores hay. Hay que entender, tienen que volver al ruedo, tienen que volver a esa mentalidad de todos los partidos son importantes, ninguno. Rapidito también el tema de Carrillo, que bajó mucho su nivel, no estuvo en los 2 partidos muy conectado y creo que también eso hay que cambiarlo, ¿no? Sobre todo en la actitud de ciertos jugadores. Bien, esperemos que la selección pueda seguir trabajando para sumar en este proceso rumbo a Brasil 2019. Pero Javier, te comento, Perú no es el único equipo que ha jugado en este fecha doble, ya que las victorias de Colombia y Venezuela sobre Japón y Argentina respectivamente son algunos de otros resultados de esta nueva fecha de amistosos FIFA y en el siguiente informe te invito a conocer cómo les fueron a las demás selecciones sudamericanas que se preparan para afrontar la Copa América de Brasil este año. Estamos a puertas del inicio de la Copa América Brasil 2019 y las selecciones sudamericanas ya disputaron sus partidos amistosos de preparación con miras a este importante torneo. Ecuador cayó por la mínima diferencia ante Estados Unidos. El tanto fue de Yassi Sardes.
La selección de Colombia vía penal venció a domicilio a su similar de Japón. Otra selección que también viajó a Japón fue Bolivia, pero no precisamente para enfrentar al dueño de casa, sino a Corea del Sur. Pero esta vez el cuadro asiático salió victorioso ante la selección sudamericana. La Vinotinto venció al albiceleste de Lionel Messi por 3-1, con goles de Salomón Rondón, John Murillo y Joseph Martínez. El descuento fue de Lautaro Martínez. Al igual que la selección argentina y con el mismo resultado, Chile fue derrotado por México. Y cuando regresemos, un informe especial sobre el Campeonato Sudamericano Sub-17. Además, un resumen con lo mejor de la sexta fecha de la Liga 1 Movistar. Ya volvemos. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar, porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Y luego de muchas idas y vueltas, la Conmebol ratificó que nuestro país sea la sede del Sudamericano Sub-17, en el cual las 10 selecciones del continente pugnan por conseguir un boleto para el Mundial de la categoría a disputarse en Brasil a finales de año. Pese a que en un principio su organización corría peligro por la falta de escenarios deportivos, el Sudamericano Sub-17 ya se desarrolla en nuestro país, durante el cual las 10 selecciones del continente buscan alzarse en este torneo continental de la categoría y así conseguir un pasaje a la Copa Mundial Sub-17 de Brasil, que se desarrollará a fines de este año. El estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos alberga el torneo, que por disposición de las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol es de acceso gratuito y que además ya observa como potenciales líderes del campeonato a Ecuador en el grupo A y Uruguay en el grupo B. En lo que concierne a nuestra selección, los dirigidos por Carlos Silvestri iniciaron el campeonato con 2 empates a 0 consecutivos ante Chile y Venezuela. Si bien muestran una solvencia defensiva y mantienen el invicto del campeonato, la bicolor tiene problemas de elaboración y definición cuando cruzan los 3/4 del terreno de juego, lo cual ha generado que se encuentre en una posición expectante en el grupo A, que comparte con Ecuador, Chile, Venezuela y Bolivia. Sin embargo, el ámbito futbolístico no es el único que ha dado que hablar en este torneo, ya que pese a su veloz restauración del estadio de San Marcos y al empeño que le pusieron las autoridades para sacar adelante este sudamericano, diversos entrenadores de las selecciones participantes han criticado que el campeonato se desarrolle en césped artificial, algo que, según opinión de los conocedores de la materia, no está a nivel del verdadero fútbol profesional. Y tras disputarse las primeras 6 jornadas de la Liga 1 Movistar, el Club Deportivo Binacional sorprende a propios y extraños, y es que se ubica en la segunda casilla del torneo de apertura, a tan solo un punto de líder, Sporting Cristal. Concluyó la sexta fecha de la Liga 1 con grandes partidos y algunos resultados inesperados. Se inició la fecha con el encuentro entre Real Garcilaso y Binacional. El poderoso del sur ganó 1-0 al conjunto cusqueño. Molinos el Pirata dio la sorpresa de la fecha al ganar por un marcador de 2-0 a Melgar de Arequipa. Por su parte, Ayacucho Fútbol Club venció 2-0 a Alianza Lima. El cuadro íntimo con este resultado se aleja de la punta.
Cantolao y Sporting Cristal se repartieron los puntos en un empate a 0. El conjunto cervecero sigue siendo líder del torneo. En el Estadio Monumental, Universitario empató a 1 con Alianza Universidad. San Martín de local se impuso por 1-0 a Manucci. Municipal goleó por un marcador de 3-1 a Sport Boys. El conjunto rosado sigue complicándose y se encuentra en el fondo de la tabla. En el Estadio Mansiche de Trujillo, César Vallejo se enfrentó a Unión Comercio. El cuadro poeta goleó sin problemas 3-0 al poderoso de Altomayo. Finalmente, la fecha concluyó con un empate a 0 entre UTC y Sport Huancayo. Ya se encuentra nuevamente con nosotros nuestro comentarista Javier Reategui, y ahora para hacer un análisis sobre la sexta fecha de la Liga 1 Movistar y puntualmente sobre un equipo que tiene aficionados a propios y extraños, que es Deportivo Binacional. Sí, un equipo interesante, que nos ha sorprendido en estas 6 fechas. Se encuentra segundo en la tabla de posiciones y con jugadores que de repente no tienen gran renombre, pero terminan siendo importantes para las victorias de Binacional, ¿no? Solamente ha tenido una derrota, pero sacó también un importante triunfo, ahora último, frente a Real Garcilaso en el Cusco, ¿no? Sí, hay que ganar en el Cusco, ¿no? Cualquiera dice, sí, pero Garcilaso está en un mal momento, ¿no? Hay que ganar en el Cusco, siempre es importante. Ahora, este equipo que el año pasado, con mucha penuria, logró entrar a la fase de Copa Sudamericana, que de hecho va a jugar el próximo mes contra Independiente de Avellaneda. Va a jugar al parecer en Arequipa primero y después va a viajar a Avellaneda, pero que en un principio decíamos, bueno, es un equipo de provincia que también llegó, así como en algún momento el UTC, por Huancayo, entre otros, que llegó, tendrá un paso sin pena ni gloria en la Copa Internacional y volverá a luchar el descenso y tal vez Sudamericana. Pero hasta el momento, Binacional ha dado la sorpresa. Está a un solo punto de Sporting Cristal, y por el nuevo formato que tiene el campeonato, lo puede invitar a soñar a ganar en la apertura. Sí, es un equipo interesante. Por ejemplo, algunos nombres del técnico que tiene a su cargo, el técnico Javier Arce. Tenemos el de Viveros, el de Andy Polar, el de Donald Millán, Rodríguez, por ahí hay Hayachida, Reyes y Sotillo en el arco, además del arquero suplente Farro. Entonces, jugadores importantes que le pueden dar esto que necesita en victorias Deportivo Binacional, y ese juego y ese contraste con ese equipo que tiene, ¿no? Ahora, ¿por qué hablaba importante de este formato y cuánto lo beneficia a Binacional en esta oportunidad? Porque el año pasado teníamos a UTC de Cajamarca, que luego de casi 10 fechas fue uno de los mejores del grupo B en su momento del torneo del Inca o el torneo de verano, y que luego de eso se dio cuenta de que no tenía equipo para poder afrontar lo largo que era el campeonato. Ahora que ya entramos directo a la Copa o el torneo Apertura, mejor dicho, que es el cual te ofrece una entrada o un boleto directo a la final o a las semifinales según cómo se termine desarrollando el resto del campeonato, le permite a Binacional soñar con ganar el torneo y meterse a esas semifinales. Y meterse, ¿no?, a la semifinal. Ya se jugó un tercio del campeonato y Binacional está a un punto de líder, que es Sporting Cristal, y además le permite, al haber solo apertura y clausura, que la mayor cantidad de puntos que sume en este momento le va a servir para no pelear la baja cuando llegue el clausura, cuando haya la para. Por supuesto, creo que es importante ir ganando en estas 6 fechas y seguir sacando triunfos. Ahora último, este fin de semana va a enfrentar a Universitario en la ciudad de Puno. Sí, sí. Entonces va a ser un partido interesante y vamos a ver qué tanto puede sacar provecho Binacional en su ciudad, ¿no? Sí, sí. Y para cerrar ya este mini bloque que teníamos especial o preparado del torneo local, hay que hablar un poquito sobre el líder del torneo, que es Sporting Cristal, que empató a 0 ante Cantolao, ante Deportivo Cantolao, y le permitió a Binacional poderse en esta posición expectante en la tabla. Sporting Cristal pierde su racha consecutiva de victorias,
Pero tampoco es un mal resultado empatar en el Callao contra Cantolao. Sí, no es un mal resultado, pero de alguna forma ahí se están viendo ciertos temas, problemas que hay con la directiva. De repente por ahí los jugadores han llegado todos estos problemas y de repente el juego no se ha visto como se quisiera, y por ahí algunos cambios que tienen que hacer con respecto a lo que fue el año pasado, porque el equipo ha cambiado un poco, hay que cambiar un poco la manera de jugar y mantenerlos otra vez concentrados para lo que viene más adelante. Sí, tras la salida de Chino Benavides de la dirección, o la presidencia en todo caso de Sporting Cristal, aunque no quieran admitirlo, a los jugadores, al tema deportivo influye. En este caso, si bien fue un empate, pudo haber sido mucho peor para Sporting Cristal. Alianza Lima perdió ante Ayacucho FC y Universitario también dejó puntos en mesa en condición de local, luego de empatar a 1 ante la Alianza Universidad de Huánuco. Y hay justamente un informe importante sobre estos partidos que se han dado, ¿no? Sí, porque Sebastián Reategui nos ha preparado para hoy en Top 5 un informe especial sobre los equipos revelación que sorprendieron en inicios del campeonato, tal cual lo está haciendo ahora del Deportivo Binacional. Tras 6 fechas jugadas, Binacional es la revelación de la Liga 1 al ubicarse segundo con 15 puntos, luego de su victoria en Cusco ante Real Garcilaso. A continuación, otros equipos chicos que sorprendieron en años anteriores con un buen inicio de torneo. César Vallejo. En 2015 los Poetas arrancaron muy bien la temporada con 8 triunfos en los primeros 10 partidos, con lo que fueron líderes de su grupo y les permitió disputar la final del torneo del Inca, en la que vencerían a Alianza Lima por 3-1. Alianza Atlético. Al año siguiente, el conjunto suyanense se mantenía entre los 3 mejores en las primeras 8 fechas. Luego decayó su rendimiento y no pudo mantenerse entre los primeros puestos, ni conseguir un cupo a un torneo internacional. Sport Rosario. Pese a ser recién ascendido, ganó 4 de los primeros 5 partidos y se hizo fuerte en la altura de Huaraz, por lo que quedó segundo lugar en su grupo del torneo de verano 2017. Tampoco pudo mantener ese gran nivel durante todo el año, pero le alcanzó para hacerse un cupo a la Copa Sudamericana. UTC. Los cajamarquinos se hicieron invencibles en el Héroes de San Ramón y culminaron como líderes de su grupo, por lo que disputaron la final del torneo de verano en la que caerían con Melgar. Pero fueron muy irregulares en el torneo Apertura y Clausura, por lo que tuvieron que conformarse con un cupo a la Sudamericana. Sport Huancayo. De la mano de Carlos Neumann, el Rojo Matador hizo un fortín en la altura huancaína durante el torneo de verano 2018, lo que les permitiría jugar la final ante Sporting Cristal. Al igual que los casos anteriores, esa contundencia solo les duró en ese primer tramo del año, y finalizarían quintos clasificando a la Copa Sudamericana. Una pausa y regresamos con una nota especial sobre la entrega del estadio de hockey sobre césped de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Además, la presentación de los robots que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sigue en sintonía de USIL TV. Ya volvemos. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? El estadio de hockey sobre césped de los Juegos Panamericanos Lima 2019 fue presentado y entregado el pasado sábado a la Federación Peruana de este deporte. El estadio de hockey sobre césped de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 está listo y este sábado fue presentado y entregado a la Federación Peruana de ese deporte. Durante la ceremonia, el máximo responsable de la organización de los Panamericanos, Carlos Neuhaus,
resaltó la importancia de la obra para el desarrollo del deporte en el Perú. Realmente la competencia va a ser muy buena, muy interesante, pero creo lo más importante es el legado que le dejamos a la juventud peruana de un deporte poco conocido, pero que es un deporte que se presta muy bien para nuestro biotipo. El estadio de hockey está situado en el complejo deportivo Villa María del Triunfo, situado en el sur de Lima, y consta de un campo de juego oficial de césped artificial azul, una tribuna fija para 2.000 espectadores, un patio VIP, una zona para prensa, 4 vestuarios para deportistas y una zona común de recreación. El calendario de este deporte fue establecido por la Pan Am Hockey Federation, organismo que rige este deporte, y dará 2 cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La rama femenina inicia el 29 de julio con la participación de Argentina, Canadá, Cuba y Uruguay por el Grupo A, Perú, Chile, México y Estados Unidos por el Grupo B. En tanto, los equipos masculinos que participarán serán el vigente campeón olímpico y bicampeón panamericano Argentina, junto con Trinidad y Tobago, Cuba y Chile por el Grupo A, Perú, Estados Unidos, México y Canadá en el Grupo B. Tras esta fase de grupos, el torneo seguirá con cuartos de final, semifinal y final, a la vez que tendrá partidos por la medalla de bronce, el quinto y el séptimo lugar. La organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sorprendió al mundo tras presentar 2 modelos de robots que asistirán a los espectadores y participantes de dicho evento. Tokio 2020 presenta 2 robots asistentes para los Juegos Olímpicos, con los que aspira a convertir la cita olímpica en la más innovadora en cuanto a uso de tecnología. Ayudar a espectadores con movilidad reducida a alcanzar objetos o asistir a voluntarios a la hora de levantar objetos pesados como equipaje o pesas son algunas de las funciones que podrán desempeñar los 2 modelos mostrados este viernes, que se sumarán a otros autómatas en la fase de desarrollo para 2020. El Human Support Robot, robot de ayuda a humanos, desarrollado por Toyota, y el traje de fuerza asistida y de Panasonic son los primeros resultados visibles del proyecto Robot Tokio 2020, una iniciativa conjunta de la Organización de los Juegos Olímpicos, empresas niponas y varios centros de I+D del país. El objetivo es que robots como los 2 presentados este viernes ayuden a mejorar la experiencia de asistir a unos juegos para todo tipo de personas, sin importar su condición física ni su edad, y a conseguir así que sean unos Juegos Olímpicos sin barreras. Toyota desplegará 16 parejas de estos autómatas bilingües, hablan inglés y japonés, y con los que se puede interactuar a través de una tableta. Además de estos 2 modelos, la organización tiene previsto emplear robots para otras tareas, como guiar a los visitantes en el transporte público de Tokio o para ejercer de traductores, que servirán además para demostrar el liderazgo de Japón en el campo de la robótica. Veamos a continuación un bloque de noticias variadas sobre las actividades deportivas más importantes de la semana. Un nuevo batacazo ocurrió en el Master 1000, esta vez teniendo como sede a Miami. Y es que Novak Djokovic cayó en los octavos de final frente al español Roberto Bautista, quien remontó al serbio por 2-1. Con esto, el sueño de Djokovic de conquistar su 7ª corona tendrá que seguir esperando. Un sorpresivo retiro se dio en la UFC, y es que Conor McGregor anunció a través de su cuenta de Twitter que dejaría las artes marciales mixtas, lo cual generó tristeza en los fanáticos del popular luchador. Hola chicos, un anuncio rápido. Hoy he decidido retirarme de este deporte llamado como artes marciales mixtas. Deseo lo mejor a mis ex compañeros de aquí en adelante. Ahora me uno a mis ex colegas en esta aventura desde el retiro, publicó McGregor. Por último, ya se está jugando la clasificación para la Euro 2020, donde el partido más atractivo fue el enfrentamiento entre Holanda y Alemania. Los visitantes golpearon primero gracias a Leroy Sané a los 15 minutos, y luego Serge a los 34. Pero Holanda reaccionaría en el segundo tiempo, y empataría gracias a Matthijs de Ligt a los 48, y luego Memphis Depay a los 63. Sin embargo, Alemania en el último suspiro del partido lograría el 3-2 final gracias a Nico Schulz. Por ahora solo se han jugado 2 de las 10 jornadas restantes para que los equipos europeos logren un cupo a la ansiada Euro 2020.
Esto ha sido todo por hoy en Deportes en Acción. Gracias por su preferencia y sigue en sintonía de USIL TV. No se olvide de seguirnos por redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de USIL TV. Con nosotros hasta la próxima semana.